Oli, uno de los géneros audiovisuales que más disfruto ver son los videoclips. Sin embargo, por su naturaleza, es decir, el tiempo que duran, el estar ligados a la música, creo que es bastante difícil que encontremos críticas especializadas sobre estos. Yo mismo me he aventurado a escribir artículos sobre videos musicales tratando de establecer algunos mecanismos para analizarlos. Este video es para hablar sobre la importancia que veo en comprender el videoclip como un género aparte y ver sus posibilidades. Comencemos. Hablemos de la historia de los géneros. Debido a que estudié lingüística y literatura, me es más sencillo abordar esta cuestión desde el nacimiento de los géneros en el arte literario. Es bastante complicado definir qué es un género en el arte, debido a que no hay líneas tajantes que dividan uno de otro. Más bien parece ser una clasificación similar al degradado de colores, en el que quizá, si buscamos mucho, podemos tener obras en los extremos de un género, pues la gran mayoría tendrán características híbridas, y sin embargo podemos distinguir entre los distintos colores de un degradado o de otro. Entonces podemos clasificar un montón de obras que cumplan con ciertas características y dividirlas de ese otro montón que cumplan con otras. Y sí, el problema es más grande porque luego encontraremos secciones intermedias entre estos dos, pero se trata de buscar algo que no sea funcional aunque no describa perfectamente las situaciones. Por ejemplo, los géneros clásicos se dividían en drama, lírica y épica. El drama era un género que estaba caracterizado por su representación teatral. La lírica tenía características poéticas, muchas veces religiosas, y en su mayoría contaba con rima y métrica. Y la épica estaba escrita en prosa en la mayoría de los casos y narraba historias de grandes héroes o fundaciones y caídas de reinos. Al igual que los dinosaurios, estos tres géneros evolucionaron en otros. La épica se transformaría poco a poco en la novela, y de la novela y otras producciones populares nacería el cuento, del cual Edgar Allan Poe se encargó de darle independencia. Para Poe, el cuento era un género sumamente distinto y no menos valioso que la novela, que necesitaba de todas las piezas de un rompecabezas para funcionar, que se leía en una sola sentada y estaba desarrollado para jugar con las emociones del lector y mantener la atención. Mientras en el cine las cosas han sido algo similares. El género con todos los laureles es el largometraje, pero de ahí nació la ficción y el documental, e incluso el cortometraje, un género que ha sido desvalorizado como menor por creérsele un largometraje chiquito, pero que al igual que el cuento, cuenta con sus propias necesidades tanto en narración como en producción. El cortometraje hoy en día es un espejo del cuento que en su tiempo defendió Poe. Entonces, si Poe logró independizar el cuento de la novela pensando en sus características, valdría la pena preguntarnos cuáles son las características de un videoclip. El videoclip nació como un cortometraje con tendencias de experimentación hacia la música, y rápidamente se convirtió en un género dedicado a la comercialización de los productos musicales durante el siglo pasado, hasta que llegó MTV y todo explotó. 24 hours a day on cable TV. I want my MTV. Yeah, too much is never enough. Según Wikipedia, Wikipedia, el videoclip se caracteriza por las siguientes cosas. 1. Tiene un fin publicitario, el de difundir la obra musical. 2. Hay una unión entre música e imagen y en ocasiones otros lenguajes verbales o fílmicos. Y 3. Se crea su propio lenguaje de la fusión entre la música y el video. Y bueno, sí, Wikipedia tiene razón. Hasta aquí el video del día de hoy. Síganme en No es cierto. Para este video me leí un artículo de Ana María Cedeño de la Universidad de Málaga en el que compara el videoclip con la mercadotecnia, que curiosamente tiene una clasificación muy similar a la que yo hice en mis tiempos de ocio hace un año. Links en la descripción. En cuanto a características, me pareció interesante que rescata las siguientes. El videoclip tiene una finalidad persuasiva, una subordinación a las modas actuales, duración breve y autoría subsumida a favor del anunciante. Es decir, un montón de personas se rompen el lomo para que al final el video sea de los Arctic Monkeys y no de las personas que lo hicieron. Y bueno, en un artículo que escribí decidí separar los videos musicales en dos: estético, videos cuyo único fin es ilustrar una canción sin contar una historia de fondo, como Amárrame de Mon Laferte, Bombay del Guincho, o para hacer más popular son Si tu novio te deja sola de J Balvin y Bad Bunny. No se esperaban esa referencia en este video, ¿verdad? Y del otro lado tenemos los videos narrativos, caracterizados por crear una historia paralela o distinta a la obra musical. Es decir, si la canción habla de amor, puede que el video esté narrando visualmente lo mismo que la canción. O puede que sea un video que no tiene nada que ver, pero que aporta una historia a la música. Se me ocurren como ejemplos Thriller de Michael Jackson, Arab Spring Break de Reptile Youth, The Rubber de Interpol, o Baby de Justin Bieber, por si no conocen los anteriores.
Ahora bien, Ana María Cedeño, la escritora del artículo que les mencioné, está de acuerdo conmigo, según lo que leo, pero ella agregó otra clasificación, la descriptivo-narrativo, que es una mezcla de los últimos dos estilos. No ofrece ejemplos, pero según su descripción, aquí entrarían videos como Las luces de esta ciudad de División Minúscula, en el que tenemos a la banda tocando en un estudio mientras la historia ocurre aparte. ¿Recuerdan el ejemplo que utilicé para hablar de los géneros, el de los colores en degradado? Bueno, creo que la cosa es similar con los videos musicales. Podríamos colocar a los videos narrativos de un lado y a los videos descriptivos o estéticos del otro, y hay un montón que se quedan en medio. Por ejemplo, Feel It Still, de Portugal The Man, es un video mayoritariamente descriptivo, pero que usa elementos interactivos que cambian el significado de sus tomas a mecanismos de protesta social. O Late Night, de Falls, en el que la banda toca en el mismo hotel en el que ocurren los acontecimientos narrados. Creo que esta clasificación está bien y es útil, pero el video musical de verdad solo es publicidad para la música. A lo que voy es que creo que si bien sí cumple ese papel, no necesariamente termina siendo eso. Algunos, como From Yesterday de 30 Seconds to Mars, son referencias a películas, en este caso El último emperador de China. Es decir, no solo son publicidad porque sí, algunos tienen intenciones artísticas y narrativas legítimas, sea lo que sea esa cosa llamada arte. Además, al clasificar los videos musicales en solo narrativos y descriptivos, corremos el riesgo de que dejemos de ver algo fundamental, la música. Creo que es obvio que el video musical no es un video musical si no está ilustrando una canción. A pesar de ser dos planos distintos, el videoclip está ligado a la música, encadenado, mientras la música es más versátil. Te pones tus audífonos y sales a correr sin la necesidad de estar viendo el video. Sin embargo, el video sí necesita de la música. Y aún así tiene un poder mágico que debe ser utilizado cuidadosamente, el poder de cambiar los significados de la obra a la que ilustra. Para explicar esto vayamos de lo general a lo particular. Un video puede modificar la idea general que quiere transmitir la pieza musical. Por ejemplo, en Modern Jesus de Portugal The Man, la letra parece ser un mensaje sobre la importancia de vivir sin religiones, siempre y cuando velemos por nuestro bien y confiemos en lo que somos capaces. O al menos eso creo yo. Pero luego el video muestra adolescentes drogándose, banda disparando armas, trailers volteados y más banda peleando. Y entonces alguien tan puritano como yo diría que el verdadero mensaje de la canción es que nos va medio mal sin la religión. Y sí, este puede ser un problema de comprensión de lectura, tanto de la música como del video, así que busquemos otro ejemplo. The Ghost of You de My Chemical Romance transforma una canción que parece hacer referencia a la pérdida de un ser querido a hacer una historia sobre la guerra con una referencia a la escena del soldado Ryan sobre el desembarco de Normandía. Y sí, los videos pueden incrementar el significado de una canción o anularlo. Tener metal pero mostrar un metalero vestido de loli choca con nuestras expectativas y ofrecen nuevas formas de entender la música. Pero, ¿qué pasa con el ritmo? ¿Es posible que la imagen sea tan fuerte que pueda modificar cómo escuchamos una de nuestras canciones favoritas? Existe algo llamado efecto McGurk, en el que la visión engaña a la audición. Vemos a una persona pronunciar una ga, pero en realidad tiene el audio de una ba. Entonces nos volvemos locos porque no logramos descifrar el sonido. ¿Qué sonido está haciendo? Entonces, ¿un video musical puede cambiar cómo escuchamos una canción? Quizá no, pero podemos hacer el experimento y ustedes me dicen en los comentarios si notan diferencia. Primero escuchemos este fragmento de Tame Impala. Y ahora veamos el video musical. ¿Soy solo yo? La percepción del sonido de la guitarra cambia cuando el movimiento de la actriz lo hace notorio. También puede que esté loco, pero déjenme intentar de nuevo. Mismo procedimiento, distinta canción. Ahora el video. En este caso creo que el caminar de la chica embona de cierta manera con las percusiones, lo cual las acentúa. Y bueno, quizás estoy loco, pero creo que algo que no me dejará mentir son los videos de Collage Humor sobre videoclips sin música. Clap along if you know what happiness.
Si se dan cuenta, los videos con el sonido ambiental son muy ridículos e incluso pierden todo el sentido. Así que, así como se complementa el video con el sonido está siendo acentuado y complementado por las decisiones que tome el editor. Otro ejemplo que me viene a la cabeza es This is America, en el que la música cuenta con cambios fuertes y el video decide mostrar imágenes alegres y violencia cuando la música lo pide. En el caso del videoclip de My Chemical Romance, las escenas de guerra están cuando la música entra en las partes agresivas, mientras las escenas del bar están en las partes calmadas. Y esto se debe a que el video musical juega con las expectativas y puede modificar la forma en la que entendemos el ritmo, pues tiene su propio ritmo visual además del musical. Con todo esto, creo que he podido hablar de manera bastante introductoria sobre la teoría y análisis que envuelve los videos musicales, y estoy seguro que me hace falta mucho por mencionar y aprender. Sin embargo, creo que es fundamental que entendamos este género como un género con posibilidades de ser leído de distintas maneras, con la capacidad de ser analizado, estudiado o solo disfrutado, y problematicemos al respecto. Adoro los videos musicales, para mí son parte fundamental de la industria musical, al punto que se han modificado y los artistas se han permitido experimentar. Incluso los géneros musicales tienen videos que van con sus géneros. El reggaetón hoy en día es muy colorido, el metal sigue ofreciendo videos vertiginosos con tomas oscuras y en el K-pop ha predominado el baile. En algunos los artistas son protagonistas, en otros son solo parte del ambiente o ni siquiera están presentes. Y luego el video nos hace esperar siglos por la canción. La música de este video empieza en el minuto 2. ¿Qué demonios estoy viendo? ¿Un video musical o una película? Explícame, Jared Leto. Y hasta aquí el video del día de hoy. Como siempre, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden seguirme en Twitter. Entre más sean, más ganas me darán de estar activo por allá y no desapareceré durante semanas. Les deseo un buen día.